Saludos amigos de TV Palma. Nos encontramos hoy en una de las nuevas poblaciones. Y si decimos, por referirnos a las que en el siglo XVIII surgieron del espíritu ilustrado de Carlos III, la población en la que nos encontramos hoy podría considerársele novísima, ya que su municipio como tal nace en 1986 al emanciparse del de la Luisiana. Nos referimos, como habrán aceptado más de uno de nuestros televidentes, a Cañada Rosal. Para hablar un poco de los medios de comunicación de este bonito pueblo, hemos venido hasta los estudios de Radio Cañada, donde un equipo de jóvenes comunicadores nos van a hablar del ayer, hoy y proyectos para el mañana de los diferentes medios. En primer lugar, quiero presentarle a nuestros interlocutores. Tenemos aquí a José Manuel Solís. ¿Cuál es tu misión en Radio Cañada? Pues bueno, yo llevo en mi reciente época aquí poco tiempo, porque la verdad es que he empezado después de los inicios de la radio prácticamente, y tuve una trayectoria bastante amplia en diferentes programas. Pues llevo casi un año de vuelta aquí a la radio. Me hacía mucha ilusión porque me gusta la radio, entonces tengo un programa que se llama El Último Sereno. Soy descendiente directo del Sereno, del último que hubo aquí en Cañada, y entonces pues estamos relanzando un poco la figura del Sereno, que salía por las noches, que velaba por los vecinos, que era como una especie de policía local de aquellos tiempos, ¿sabes? Y mi programa consiste, pues yo traigo mi programa artistas de todo tipo. Yo siempre digo que los artistas, cada uno es artista de algo, entre comillas, y por el programa pues han pasado personalidades, hombres y mujeres carrozaleños y carrozaleñas de diferentes tipos, que vienen a contarnos pues lo que es la vida misma, ¿no? Tenemos un podcast en la plataforma iVoox donde se puede escuchar, y la verdad es que el programa pues está teniendo bastante aceptación porque yo pienso que la gente pues quiere escuchar a personas que son del pueblo, pero que realmente no llegan a conocerlo y lo están haciendo a través de la radio. Estupendo. Seguimos por el orden de la mesa. Tenemos aquí a Pedro Félix Ans. Mesa, perdón. Pedro Félix es de los más veteranos, ¿no? Aquí en la radio. Yo creo que se nota. Dinos cuál es tu misión aquí en el equipo de Radio Cañada. Bueno, pues yo llevo de director de la radio, no sé, casi desde los comienzos prácticamente. Y me encargo de lo que es el tema técnico, de lo mismo de averías, de problemas que hay, porque yo soy técnico en electrónica. Y aparte pues también hago lo que es el control de la mayoría de las transmisiones que se hacen en directo, lo mismo de transmisiones deportivas que de transmisiones de eventos que hay en la radio, ¿no? o en el pueblo, como en la feria o en el carnaval y todo eso. Sí. Muy bien, pues seguimos. Tenemos también aquí a Sofía Chambra Filter. Sofía Chambra Filter. Sofía, ¿cuál es tu cometido aquí en el equipo de Radio Cañada? Pues yo llevo en la radio desde los 14 años, prácticamente nací aquí en la radio, y hubo un parón, pasé mamá y volví, hace ya, 4, 5, 6 años volví, y actualmente lo que tengo es un programa informativo por las mañanas, donde traemos toda la información de las cosas culturales, de las asociaciones, del Ayuntamiento de Cañada. Ese se retransmite por las mañanas, y luego tenemos uno semanal también con dos compañeras, con Nieves Franco y Carmen Jiménez, que se llama La Voz Despierta, haciendo homenaje a esa primera publicación escrita que se hizo de Cañada, y en el que traemos pues a todas las entidades y personas del pueblo, a voluntarios, y también estamos tratando ahora últimamente el tema de las empresas, porque Cañada Rosal afortunadamente es un pueblo que tiene poco paro,
Entonces tenemos muchos emprendedores que estamos trayendo por el programa, que nos están contando cómo han formado sus empresas, y la verdad que es un programa que tiene bastante audiencia, que a la gente le gusta porque, bueno, escuchan las voces de la gente del pueblo, que es lo más importante. Muy bien. Y ya nos queda de contertulio a quien preguntar, a Manuel José Ruiz León. Así es. Manuel José Ruiz León. Manuel José o Manuel J. Yo me vendo en la radio como Manuel José Ruiz y bueno, ese es el nombre de presentación mío. ¿Cuál es Pues tu misión en Radio Cañada? Mi misión, pues lo cierto es que yo, al igual que mis compañeros, locutor de radio, pues no somos, pero no nos hemos formado, no somos periodistas ni nada de ello, sino que cada uno realmente pues tiene su trabajo o tiene su formación. En mi caso yo soy arquitecto técnico, terminé prácticamente a finales de los 90, pero esto siempre me ha gustado, incluso estudiando en la carrera previo a ello, ya estuve en una primera fase, en el año 1986, hasta el año 1991. Comencé la carrera de arquitectura técnica, hubo un pequeño paréntesis, y luego posteriormente en el año 2007 era difícil pasar por estas puertas y no plantearte de nuevo volver. Volví y retomé ciertos programas, muy variados todos, porque yo volví con un informativo que durante 6-7 años se estuvo haciendo en esta casa. Creí que faltaba por entonces el informativo, y era un informativo comarcal, de tal manera que, aunque bien es cierto que no llamaba o no me ponía en contacto con los diferentes alcaldes o con las personalidades de los municipios, Fuente de Andalucía, La Campana, El Campillo, La Luciana, Palma del Río, Fuente Palmera, Fuente Carretero, La Carlota, pero sin embargo hoy día tenemos una bonita posibilidad, la de las redes sociales, que a través de ahí yo me podía informar y sacaba mi informativo semanal. Terminé un poco agotado con ello y me pasé a la música de los 80, que eso siempre ha sido como, digamos, la fórmula importante de Radio Cañada. Música de los 80 y sobre todo la sevillana de nuestras personas mayores. Pero en este caso era música de los 80. También ya quedé un poco cansado porque era no repetir ninguna de las canciones, y claro, los 80 dio para mucho, pero si no repites ninguna canción, solamente los cantantes y los artistas, pues al final se hicieron varios años y me puse con la música actual. Y mientras tanto, ese digamos que es la parrilla a lo largo del año, pero mientras tanto aquí se han cubierto carnavales, se han cubierto Semana Santa, se han cubierto romería también, ferias, y ahí ha estado la voz de Manuel José Ruiz para todos nuestros amigos, y también en la técnica pues Pedro Félix Meza. Y por cierto, quería también mandar un saludo ya que estamos con la televisión de radio de la televisión de Palma, pues a nuestros amigos de Palma del Río y a todas las personas que nos van a visitar a lo largo de la difusión de este vídeo. Bueno, pues yo agradezco igualmente en nombre de TV Palma y en el mío propio las facilidades brindadas para hacer posible este programa. ¿Cuándo surge Radio Cañada FM, Pedro Félix? Bueno, pues Radio Cañada FM nace allá por el año 1982, a principios de los 80, de la década de los 80, y nace como una emisora cultural. Los comienzos fueron en lo que era el Teleclub, el Centro Cultural San Joaquín, se llamaba, que era el Teleclub Centro Cultural San Joaquín. Ahí fue donde tuvimos la idea, por una parte que fueron varios los factores que ahí se unieron para que surgiera lo que es la radio. Por un lado existía, como digo, el Centro Cultural San Joaquín, que era el centro, digamos, de la cultura, y donde en el pueblo de ahí surgían todas las actividades. De allí surgía lo que era, por ejemplo, la elección de la cabalgata de Reyes, lo que eran los carnavales, se hacía una semana de la juventud, el deporte también. Yo creo que de mucho salía de las mismas reuniones que se hacían allí en el Teleclub, y ahí fue donde nos reunimos un grupo de amigos que en aquel tiempo estábamos en la directiva del Centro Cultural. A mí me tocaba en aquel tiempo
llevar el tema de lo que era el equipo de sonido de allí del Centro Cultural para las diferentes actividades que se hacían. Entonces, allí surgió porque teníamos lo que era el local, era un sitio céntrico, pegado a la Plaza del Pueblo, donde además la altura que tenía también estaba bien. Teníamos lo que era el grupo de compañeros, de amigos que nos unimos en un principio para el tema de la radio. Y bueno, también coincidió de que a mí de toda la vida me ha gustado la electrónica, ¿sabes? Y probando y eso, además que me apasiona siempre también mucho el tema de las comunicaciones, de la radio. Y probando y demás, pues llegué a conseguir de hacer una emisora de FM, pequeñita, pero bueno, emitía para lo que era ámbito local, no servía. Entonces hablamos tuve una reunión en la directiva de lo que era el Teleclub, el Centro Cultural San Joaquín, y en esa reunión con el presidente en aquel momento, pues se decidió de poner la emisora de radio. La íbamos a poner en un principio a probar, porque estamos hablando del año 1982, unos años en que era difícil este tipo de actividades, ¿no? Porque primero era una emisora ilegal, en aquel tiempo se le llamaban emisoras piratas, ¿vale? Y eso estaba perseguido en aquel tiempo. Entonces nosotros, para intentar de que no se, como yo decía, pirata, pero pirata sin parche, porque decíamos quién éramos y dónde estábamos, que estábamos en la Casa de la Cultura o en el Centro Cultural San Joaquín, y decíamos los nombres de todos los que estábamos allí, ¿vale? Entonces, los comienzos, al principio emitíamos únicamente los veranos, porque además éramos estudiantes. Yo en aquella fecha, pues creo que no llegaba a 16 años tenía. Estamos hablando que no teníamos ni la mayoría de edad, ¿sabes? Que más edad tendría 19. Y claro, éramos estudiantes y los comienzos lo hicimos como una prueba y se hacía los veranos, los 2 primeros años se hizo como prueba, solamente en el verano y lo que era por la tarde, un par de horas o 3 donde se hacían dedicaciones y se hacían programas así más o menos de humor, en fin, Sí. de música, para intentar descubrir la tarde. Y bueno, ya ahí estuvimos 2 años al principio que se le puso el nombre a la radio, se le puso en vez de el nombre actual que tiene ahora mismo, Radio Cañada FM, pues en aquel tiempo se le llamó La Voz de Cañada. Y La Voz de Cañada se puso, aparte porque ya existía un medio de comunicación aquí en Cañada que era un periódico local que... Sí, ahora hablaremos de lo del periódico. Sí. Bueno, ya creo que nos has contado así a grosso modo, ¿no? Lo que fueron los inicios de la radio. Los inicios de la radio. Ahí era donde iba la siguiente pregunta. ¿Fue este el primer medio de comunicación que hubo en el pueblo? Tenemos entendido que ya hubo un antecedente en una publicación periódica. Sí, existía. De años atrás. Que era La Voz de Cañada. La Voz de Cañada, se llamaba el periódico. Sí. Eso comenzó, yo no sé exactamente, porque ahí me pilló a mí bastante pequeño. Eso sería sobre los 70. Los 70 y algo. Sí. Sí, porque lo que es el Teleclub... Principio de los 70, quizá los 80, ¿no? Sí. Y ya en el 70 en la época de la transición. Exactamente. Yo tengo una ejemplar, publicación y es cuando el momento de que se creó la independencia de Cañada Rosal, que se estaba creando los primeros movimientos, ahí se publicaron. Y además recuerdo que cuando la iglesia de Cañada, que antes era una ermita de 80 metros cuadrados, pero que posteriormente fue una iglesia, la que tenemos, que recientemente ha sido restaurada, en el año 2014, es cierto que ya se hablaba sobre ello, incluso las bandas de Cañada que habían venido a tocar en Semana Santa, muchas de ellas incluso eran de Cañada Rosal, y hablaba de la época, de la década de los 70 ya. 70 80 quizás. Sí, la época de la transición entre el 75 y el 80. Sí, yo creo que más o menos los inicios fueron... Y ese fue el primer medio de comunicación que hubo en Cañada Rosal. Era escrito en papel. Sí, ¿vale? sí. Y entonces pues nosotros le pusimos La Voz de Cañada y fue
Desde el año 1982 hasta 1984 estuvimos emitiendo como La Voz de Cañada 104.2, que era la frecuencia en la que Y emitíamos. esa primera publicación en papel, supongo que salía en multicopista o... Sí, los sistemas antiguos que había. Lo que había Era muy mecánico, digamos, ¿no? Porque Pero quizás eran locales, no sé yo si el colegio mismo te prestaba un poco esa posibilidad, Sí. que recuerdo yo que cuando éramos pequeños Sí, yo había recuerdo como algo. un tocino o algo que tú ponías de esto, sí, eso es. Sí. y había ciertas personas que estaban detrás, como quizás era Anadeli, era Sí, Santa hacía Lucía, copia manual de una luna, además eso Pero tenía muy laborioso. muy laborioso, pero quedaba muy bien. Era muy rentable porque allí allí esto era un pueblo pequeño, entonces no había tampoco, hombre, no es como una ciudad más grande que había copistería y había, yo lo que dice Manuel, recuerdo que era laborioso tela, era laborioso porque además sacaban una serie de números, Sí. de ejemplares y costaba su trabajo. Lo que yo no recuerdo si era mensual o era semanal, eso ya no lo recuerdo, creo que era mensual. Yo creo que era mensual también. Sí, Por ahí andaba. la mayoría de las publicaciones Eran que mensuales. había en aquel tiempo, yo me acuerdo de Salvador, que está detrás de la cámara, se acordará del boletín Palma que salió en el 79 y era mensual. Mensual, Hubo otra, no, No, de sí, Guadalajara sí fue semanal, llegó a ser semanal, pero eso ya se sale de nuestro tiempo, ¿no? Sí. Radio Cañada es una emisora de titularidad municipal. ¿Únicamente es de capital público o existe algún tipo de participación privada o cómo se podría decir encasillar? Lo que es Radio Cañada se hizo como emisora municipal, se legalizó, se obtuvo la licencia en el año 1996 aproximadamente. Entonces, desde entonces, la emisora es legal como emisora municipal, o sea, pertenece al ayuntamiento. El ayuntamiento es el que, cuando nos hace falta algún equipo de emisión, cualquier aparato, pues el que se encarga De de proporcionarlo. proporcionarlo. Aparte, antiguamente sí es verdad, antes que nosotros hacíamos actividades, como eran, para explicarlo no lo sé, le llamábamos verbena, pero realmente, bueno, es una verbena porque las verbenas son de barrio y eso, eran un estilo, yo qué sé, como una discoteca móvil, le podemos llamar también, que se hacía lo mismo en el parque, lo que era un parque de aquí, el Parque de las Infantes, se hacía en un local, lo que era el invierno, porque por el tema de la temperatura y eso, y ahí pues obteníamos beneficios porque se cobraba una entrada y se cobraba también lo que era lo que se sacaba en la barra, ¿no? Durante esa noche. Eso lo íbamos turnando, digamos, entre las diferentes actividades, las asociaciones, las hermandades que hay en el pueblo. Cada semana pues iba destinado los beneficios, digamos, de eso a una de las actividades que había. Y ahí, pues Radio Cañada pues hizo muchas durante un tiempo. Eso fue en su principio, que es donde ahí sacábamos nosotros bastante para el tema de financiación de lo mismo de los equipos, que de todo lo que nos iba haciendo falta, de la música, para comprar, porque el tema de lo que es sueldo al personal de la radio nunca ha habido. Radio Cañada ha sido siempre como una emisora, digamos, cultural, altruista, sin ánimo de lucro, lo que es por las personas que estamos aquí, cada uno tenemos nuestro trabajo. Abierto a cualquier tipo de colaboración por parte de cualquier vecino que quiera lanzar una idea o que no. Sí, la puerta siempre está La puerta abierta. siempre está abierta. Además, esa fue una de las ideas que se tuvo al crear Radio Cañada, que fue una emisora del pueblo y para el pueblo. Y hemos intentado desde entonces, que incluso ahora siendo de titularidad municipal, digamos, Mantener eso. Radio Cañada intentamos de seguir y seguimos prácticamente igual y tenemos, digamos, un poquito de autonomía, ¿sabes? Un poquito de autonomía para lo que es las decisiones que se toman aquí, el tema de programación y todo lo decidimos entre nosotros. Ahí normalmente lo que es el ayuntamiento y eso no se mete, ¿sabes? Intentamos seguir desde entonces con la idea de que sea una emisora cultural.
Y el tema de financiación ahora últimamente es eso. Bien, vamos a preguntar a Manuel José. ¿Hay publicidad en Radio Cañada o solo se financia con cargo a los presupuestos municipales? Es que financiar con cargo apuesto digamos, la cuantía económica del ayuntamiento es digamos, decir mucho, ¿no? Porque está claro que sí que es importante lo que el ayuntamiento aporta. De hecho, estamos a la espera de una reforma de las instalaciones que actualmente tenemos. Esperemos que lleguen, porque es un compromiso político que existe y que se va a realizar a lo largo del año 2025, está previsto. ¿Qué ocurre? Que eso digamos que es para sufragar gastos de subsistencia. Nosotros necesitamos cuando hay que gastar, pero cuando no somos muy austeros. Nosotros tenemos ordenadores que no lo estamos cambiando cada 2x3, sino que siempre lo cuidamos y le damos por ello, y quien dice ordenadores cualquier otro medio técnico. Como ya ha hablado Pedro Félix Meza, realmente una nómina no existe. Aquí han pasado, siempre nosotros nos vanagloriamos de que han pasado más de 200 chavales del pueblo de Cañada Rosal, chavales y algunos no tan chavales, y aquí no ha cobrado absolutamente nadie nada, ya no una nómina, sino ni una gratificación, ni un regalo de Navidad. Entonces, pues claro, ese es un gasto muy interesante que se ahorra, en este caso, el ayuntamiento. Por eso digo que no se puede estar hablando diciendo que lo que hay lo sufraga. Hay que ser agradecido, hay cosas que sí se sufraga, como es el tema técnico, nosotros cuidamos para que tampoco el gasto sea muy desorbitado, se pagan derechos de autores y demás, pero luego ya es altruista, y él lo ha dicho el compañero Pedro Félix Meza. En cuanto a publicidad, no le llamamos publicidad porque realmente no lo es. El decir publicidad nos engañaríamos nosotros y sobre todo engañaríamos después a los cobradores que están ondeando la zona pensando en que esto es una fuente de ingreso. No. Es verdad que se hacen ciertos anuncios y que luego, por ejemplo, la empresa, de manera como una gratificación o como que, bueno, como hay una continuidad a veces, que no es decir, lo digo una vez y ya está, sino que a lo mejor se ha dicho durante 6 meses, un mes, 2 meses, y entonces pues sí es cierto de que al final pues algún aporte económico hay, pero que eso realmente no tiene la seriedad como ni para mantener una emisora, ni mantener un programa, por ejemplo, que esté subvencionado, nada de ello. Nos movemos por esta pasión que tenemos a esto, que es cultura. Y antes preguntaba qué es lo que me movía a mí, ¿no? Uno ha hablado un poco del perfil de lo que ha estado haciendo. Y realmente, a mí concretamente, quizás no te respondí la pregunta, lo que nos mueve o lo que me mueve es informar. Hacer lo que uno hace, ¿no? Y de alguna manera dárselo gratuitamente a todo aquel que te escucha. Ahora también están las redes sociales. Y es eso, ¿no? Es el mantener a los que tienes alrededor informados y darle un poquito de lo que tú sabes a los demás que a lo mejor no saben que eso ocurre, ¿no? Que hay un evento que está cerca y que no cuesta trabajo de hacérselo partícipe. Además, y sobre todo, con la música, porque la música es importantísima. Y Radio Cañada, la base, el 80%, por ponerte un porcentaje, es la música, sea del año que sea. Pero la música para nosotros es importantísima porque, como yo siempre digo, es terapéutica, ¿no? Es una cosa que siempre la tenemos ahí. Sí. Muy bien. Sofía, ¿cuál es la programación de Radio Cañada FM? Bueno, pues Radio Cañada FM emite las 24 horas al día, los 365 días del año, gracias a un programa que se llama Marconi, que nos lo hizo un compañero que también fue partícipe de la radio. Bueno, se le puso Marconi en honor a Marconi, y él pues se encarga de estar poniendo música las 24 horas del día. También tenemos una parrilla que es un poquito amplia. La mañana la tenemos cubierta con la música de sevillana y rumba, música andaluza, que se encarga nuestro compañero Pedro Félix de subir toda la música que tiene por ahí de sevillanas y demás, que la verdad es muy escuchado porque es verdad que los mayores están en casa y suelen escuchar bastante la radio. Después está el programa de informativo, que así también llevamos la información del ayuntamiento y del pueblo a los mayores, porque obviamente ellos no manejan los iPhones ni manejan las tecnologías, y es una forma de llegarle al mayor con la información del municipio. Y después, pues, como dice mi compañero Manuel, tenemos música actual, tenemos música de los 80, música de los 90, en diferentes horarios del día.
y a luego pues lo que hemos hablado aquí los compañeros, pues Manuel tiene su deporte, con sus retransmisiones deportivas. Cuando llega un evento se retransmite pues la Semana Santa, lo hace él, y entonces él se encarga de las retransmisiones. Yo por mi parte hago el programa también de entrevistas, y nuestro compañero Solís pues también tiene su programa. Entonces vamos ahí cubriendo esas horas del día, pero que siempre tenemos, las 24 horas música, sobre todo como dice Manuel, la música es lo más importante, claro, que es lo que se escucha en la radio. Aparte, ¿música clásica también? Pues la música clásica hemos tocado algunos palos, pero más bien poco, sí que es verdad. Y últimamente es que estamos escasos de personal, porque es verdad que Radio Cañada FM realmente su boom fue los años 90, 80-90, que esto era una puerta abierta a toda la juventud del pueblo. No había horarios libres. No había horarios, nos peleábamos. Eran otros tiempos donde no existían las redes, ni los móviles, ni... Sí, y además cada uno, el que le gustaba la música de baile hacía de baile, el que le gustaba la música melancólica pues ponía música de balada, cada uno tenía su estilo musical y cada uno hacía su programa. Es verdad que en la actualidad las cosas han cambiado, la tecnología también ha hecho que tengamos esta posibilidad de tener música a las 24 horas, y bueno, y que cada uno pues, ha ido también buscando lo que más le gusta hacer en la radio. Pero siempre voluntariamente. También nos escuchan más gente, a través de las redes no es lo mismo. Yo, por ejemplo, que como he comentado antes, he vuelto a la radio 20 años después, me he dado cuenta de la dimensión que esto tiene ahora. Esto no tiene nada que ver con lo que fue otro tiempo. Tú en el podcast, la gente se baja la aplicación y te escuchan caminando, te escuchan haciendo cualquier actividad y lo puedes escuchar cuando quieras y como quieras. Y entonces eso es una ventaja también muy grande. Hay personas de Cañada que viven en Europa o en el resto de España que antes quizás no tenían esa pero a través de las redes sociales había algo interesante que escuchar, y si no estaba a la hora que se emitía, también tenemos mucha redifusión, que eso es importante, los programas que hacemos pues realmente también los programas, Marconi es el que se queda programado. Y aparte las emisiones que se hacen también a través de internet también. Radio Cañada emite por internet también. A mí, si me permitéis, me gustaría hacer una valoración un poco así, que estamos hablando del tema, como ha dicho mi compañero Manuel, de que somos altruistas. Yo creo que el valor de esto, la joya que tiene Cañada Rosal con Radio Cañada, porque es una joya, es un medio de comunicación increíble. De hecho, la radio es importantísima, lo hemos podido comprobar estos días atrás con el tema del apagón y el tema es fundamental, la radio es fundamental. Y entonces, bueno, el pueblo siempre se ha volcado un poco con Radio Cañada porque es una cosa que como decía Pedro Félix, el director, es quizás lo que haya quedado del centro cultural que es San Joaquín, que ya quedó por completo prácticamente derrumbado. Es lo que ha quedado, es el legado que ha quedado de aquello. Otra cosa que por eso ya es otro capítulo aparte, que ya vendremos otros por aquí ha sobrevivido, lo que quiero decir que ha sobrevivido, y nosotros, pues cada uno con su aportación, su colaboración, pero la verdad, el mérito grande lo tiene nuestro director, como yo digo, porque es que es verdad que él ha luchado y se ha desvivido porque esto continuase en el pueblo. Porque yo ya te digo, estuve en una etapa, Manuel, Sofía, hemos vuelto, hemos ido, hemos cambiado, realmente lo hacemos porque nos gusta, nos sentimos satisfechos con lo que hacemos, ¿no? Pero Pedro ha sido la llama que nunca se ha apagado, ha toreado las adversidades, entre comillas, como yo digo, ha luchado para que esto se mantuviera y se mantenga. Es muy difícil mantener una cosa muchos años. Y más cuando es gratuita. Y más cuando lo que dicen ellos. Cuando es gratuita es más difícil. Aquí no hay. O sea que mucha gente se sorprende. Sorprende porque dice, bueno, y tú cobrarás, ¿no? Y te tienes que levantar a las 5 de la mañana y a las 11 de la noche estás haciendo un programa nocturno. Bueno, y él igual, y los compañeros son 43 años. Vale, yo cuando empecé tenía 17 años, tenía flequillo, y bueno, y ahora soy abuelo. O sea que yo creo que han pasado años, ¿no? ¿Que tienes 60? Voy a cumplir. Y además una cosa que me gustaría destacar, aparte de que se hace de esa manera, altruista, con unos horarios especiales. Porque, ojo, aquí no estamos diciendo que uno viene, imagínate, por la tarde del lunes. No. En ocasiones es en horario de feria porque el pregón es el día 24 de feria. Con lo cual, cuando tu mujer o tu marido o tus niños están que quieren ir a los cacharritos, tú tienes que estar ahí en ese horario de feria. Y cuando en los carnavales irán de lo mismo. Hay ciertos horarios que están condicionados. Y quien dice eso
imaginemos, yo qué sé, en horarios de deporte, que algunos son muy especiales, o en horarios de romería, cuando tú estás en un momento que estás haciendo un domingo. Y aparte de todos los programas que hacemos con toda esta importancia, lo bueno que también tiene la radio, que es la radio general, es que somos un sumidero de cultura. Estamos en la Casa de la Cultura, estamos hablando de la parte del Teleclub, pero Cañada también, o al menos yo lo noto como algo cultural y algo en el que todo tiene cabida. Nosotros aquí podemos estar hablando igual de la Semana Santa, es decir, entran todas las entidades que son Semana Santa, como puede ser el deporte, como puede ser cualquiera, nosotros le damos voz y eco, y ellos a su vez, si nosotros nos portamos bien y le damos su sitio, ellos se sienten cómodos y ellos se sienten representados. Y me gustaría no olvidar, por ejemplo, el trabajo que en nuestro caso hemos hecho con el deporte, que aquí la primera ruta Carlos III Ciudad del Sol que se ha retransmitido en la comarca ha sido Radio Cañada. Luego no hemos tenido continuidad, correcto, porque son muchas las ediciones que han habido y por parte de la radio ha habido momentos que a lo mejor no ha podido asistir, pero nosotros hicimos la primera y hemos hecho muchas más después. Pero es que, por ejemplo, yo estoy con la Unión Deportiva Cañada Rosal, que era el equipo de entonces de fútbol desde el año 1986, montándome en un autobús y yendo con el equipo, con grabadora en mano y cogiendo la información de los jugadores. Hoy día no se está dando esa cobertura. Bueno, el equipo de nuevo se ha refundado hace poco, no sabemos qué ocurrirá en el futuro. Pero, por ejemplo, está el Eladio de Cañada Rosal, que como yo siempre digo, no es un equipo de fútbol nada más. Cada uno tiene el suyo, lo entiendo, cada pueblo, cada localidad. Pero esto es una familia en la que han empezado niños desde infantiles, juveniles, cadetes y diferentes categorías. Ahora es cierto que tiene un apogeo en la categoría de senior, porque ha llegado a la segunda vez, bronce del fútbol sala a nivel nacional, también lo ha cubierto Radio Cañada. Entonces, se están consiguiendo hitos a nivel deportivo, estamos teniendo deportistas también en Cañada Rosal, que estamos haciendo que se conecten los propios deportistas que son niños, pero es que también están los abuelos que van a ver a sus nietos, a sus niños, están los tíos, están los padres. Entonces, al final todo, la radio es eso, la radio es unión, es deporte, es música, y nosotros tenemos esa gran suerte, y a eso sí le agradecemos, en este caso al ayuntamiento que nos haya prestado a ello, pero sobre todo también a nuestro pueblo, que hace que, bueno, un día nos escucha uno, otro día nos escucha otro, un día uno nos ha escuchado y nos ha dicho me ha gustado tu programa, cosa que agradecemos, y otras personas de otras localidades, pues que también vemos que nos escuchan, como es el caso de Palma del Río, con lo cual es de agradecer que todos sumen, porque eso es lo importante, que entre todos sumemos y que formemos una comunidad que ayude a que miremos lo bueno, no lo negativo, que para negativo ya bastante tenemos. No hay que promocionarlo, eso viene solo. Claro. ¿Qué proyecto hay de cara al futuro de la radio en Cañada Rosal? Pues mira, uno de ellos es que se puede un poco también observar. Nosotros tenemos unas instalaciones ahora mismo, en estos momentos, muy precarias. Ya la vez que tuvimos en el Teleclub, bueno, pues lo que teníamos bien estábamos en la planta alta. Durante un tiempo posteriormente nos tuvimos que desplazar a lo que se le conocía como la Casa de los Maestros, el colegio, una zona que se declaró en ruinas también porque no reunía el requisito necesario. Estuvimos algo más de un año. Eso fue hasta el año 87-88. Hasta el año 89. En el 89 volvimos otra vez al Teleclub. Al Teleclub ya en la parte baja, ya no era la alta, sino la parte baja, y ya se hizo esta Casa de la Cultura, que desde el año 91 se inauguró y estamos aquí. Pero claro, estas instalaciones han quedado ya muy antiguadas, eco en las voces, en las paredes, no una buena distribución, falta de despacho, los equipos pues están regular. Entonces, con buena intención, el Ayuntamiento de Cañada ha decidido que este año dedicar unas partidas presupuestarias para que podamos tener una imagen en condiciones, estemos cómodos a la hora de hacer radio, las personas que nos visitan se sientan cómodos también, y esperemos que al final, cuando termine el año 2025, 31 de diciembre, estamos en mayo, de momento no se ha empezado, pero esperamos que esa promesa finalmente se cumpla y que podamos disfrutar tanto nosotros como llamamiento, por si luego se me olvida, todo aquel que quiera pertenecer a esta radio, las puertas están abiertas, tanto si es de Cañada Rosal como si no lo es. Personas con ganas de trabajar, ilusionados por hacer radio, las puertas abiertas para que hagan su ratito de radio y hagan su periodismo pues de esta manera.
Sí, Yo creo que como proyecto de futuro llevamos más de 40 años o otros 40 años más, que a lo mejor no estaré yo, pero espero que la gente joven se dé cuenta de lo bonita que es la radio, lo bonito que es comunicar. sí. Y yo creo que Radio Cañada en la actualidad es un buen escaparate de mi pueblo, de Cañada Rosal, y eso hay que fomentarlo, hay que trabajarlo, y que la gente joven luche por los ideales y por la libertad, que es lo que se practica aquí en la radio. Aquí somos libres cada uno de decir lo que... Hace poco se conmemoraba el Día de la Libertad de Prensa y yo creo que desde Radio Cañada se practica. Sí. Se practica desde el primer momento. El mismo ayuntamiento nos deja, aunque nos paga esa parte económica, podría también estar aquí todos los días diciendo, oye, que hay que hablar esto, porque nos interesa que habléis esto, sin embargo no está. Que se da el caso en algunos medios. En algunos medios se puede hacer, aquí no, aquí desde luego el día que empieza a hacerlo, más de uno ya no continúa. Claro. Porque claro, si económicamente no estamos por ello, no estamos cobrando nada, también te van a llegar imponiendo, pues evidentemente dirá uno, pues mira, el que lo haga y el que no. Pero sí es cierto que incluso Pedro, que está aquí el director, a nosotros nos deja, hombre, siempre que no digamos una barbaridad, porque tampoco Pero se que puede seamos educados, que tengamos... Esa libertad existe, y entre nosotros mismos el respeto. Entonces esa libertad aquí en Cañada, en la radio, normalmente se ha intentado practicar. No había nunca una manipulación, digamos. Sí. Cada uno en su parcela. Sí. Yo, es lo que he dicho antes, ¿no? Que siempre se ha intentado seguir más o menos lo que es el mismo camino en la radio, ¿no? Desde los principios se hizo como una emisora cultural e intentar de seguir siendo, mientras podamos y nos dejen, de seguir siendo una emisora cultural. Sí. A ver. Pedro, ¿existe algún canal de televisión a nivel local? A nivel local no. En la actualidad no, hemos tenido... La U, la U. Sí, yo fui partícipe empezó, bueno, aquí hubo una emisora local, pero... Hubo el vídeo comunitario, Un vídeo comunitario, después tuvo Onda Rosal, Onda Rosal, después tuvo la señal de primero televisión. hubo un vídeo que se llamaba Crónicas de Cañada. Crónicas de Cañada pues fue un poco la que acaparó un poco, no es competencia, sino que salió cuando estaba ya Radio Cañada y hubo gente Finales de los 80. hubo gente que de la radio nos desplazamos un poco a la televisión. Por ejemplo, yo fui uno de ellos que estuve allí y tuvimos una etapa también muy bonita en el tema de la televisión. Después hubo grupos de personas que también se dedicaban a grabar reportajes, historias. Ya claro, los comentarios de la radio que pasaron a verlo, a verse visto por los carrozaleños y carrozaleñas a través de imágenes, ¿no? Aquello fue también un boom, pero claro, duró poco porque pasaba igual que esto, no era viable, quizás era otro tema y el ayuntamiento tampoco podía hacerse cargo como de una televisión municipal, pero sí había algunas cosillas en cuanto a televisión aquí en Cañada. En el año 2000 se realizó un curso de operadores de cámara y realización y televisión, y con ese dinero que destinó la Junta se montó una televisión que en aquel momento se llamó Telecañada, que desgraciadamente pues desaparece en el momento que llegó a la TDT. Entonces estuvo funcionando pues unos 10 o 12 años. Y bueno, ahí sí que teníamos programación y teníamos historias, había reportajes y programas informativos y demás, pero sí es verdad que cuando llega la TDT se da señal por mancomunidad, y en este caso le pertenece la señal a Écija como municipio mayor, entonces Cañada Rosal pierde la señal de televisión. En este caso, en la actualidad, lo que se realiza es a través de los medios rudimentarios, digamos, la tecnología, WhatsApp, temas Facebook, etcétera. En las redes sociales, pues el ayuntamiento lo que hace, a través de ahí, lanza la información, tanto en vídeo como en fotografía, cartelería y demás. Pero en la actualidad, televisión como tal, no hay. Bueno, alguna cosilla más que añadir que se nos haya quedado por ahí. Pues no sé. Nada, darle las gracias Claro, daros las gracias por desplazaros, por venir. Pues nada, ha sido un placer. Y bien, por hoy nada más. Agradecemos, como ya dije al principio, las facilidades que nos ha brindado el equipo de Radio Cañada FM, y anunciar que volveremos pronto de nuevo para nuevas entrevistas a este bonito pueblo, en donde hay otras personalidades nos hablarán del ayer, del hoy y del mañana de Cañada Rosal.
Y a ustedes, queridos amigos de TV Palma, agradecer una vez más la atención prestada, confiando que este programa haya sido de su agrado. Buenas tardes.